Buenos días, chicos. Vamos a empezar sesión a las 10:05. Espero que se vaya completando el grupo. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Yo anoche les estaba enviando la retroalimentación del ensayo. Hay unas personas que me faltó por enviarles en el transcurso del día de hoy. Se las envío. ¿Listo? Entonces, para que por favor revisen sus correos. Adicional a esto, ya tengo sus noticas del parcial, algunas las notas del ensayo. Creo que ustedes tienen que registrar la asignatura en la plataforma de notas para que yo pueda pasar esta nota. Entonces, sí les pido por favor que todos tengan registrada la materia de psicología ambiental para que yo pueda hacer el levantamiento de notas. ¿Listo? ¿Alguna duda adicional de los correitos que envié? No, listo. O del parcial. Voy a cerrar la cámara porque necesito proyectar estas diapositivas. Bueno, el día de hoy vamos a ver la perspectiva histórica de la psicología ambiental, los antecedentes, las raíces, las transformaciones recientes. Esto es un poco más catedrático. Yo trataré al máximo siempre que las clases presenciales no se hagan de esta forma. ¿Por qué? Porque como hay dos grupos y casi siempre se está presentando un tema de tecnología o que alguien no se ha conectado o se conecta después o el que alguien no entiende. Entonces, cuando estamos sincronizados todos al mismo tiempo, prefiero hacer una clase más catedrática y en grupo, más grupal y dinámica, pues cuando estemos en clase presencial. Entonces, ¿alguien había escuchado algo de la psicología, de la perspectiva histórica de la psicología ambiental? No, señor. En realidad es muy joven en Colombia, tiene como unos 40, 50 años, pero esto ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, comenzamos en 1939 con Rettisberger y Dixon, sí. Ellos hacen un estudio que se llama el experimento Hawthorne. Perdón, vuelvo ya mito. Listo. Este experimento lo que involucra son un grupo de personas. Vuelve y ingresa, gente. Ya. Entonces, es un estudio con un grupo de colaboradores, de personas voluntarias, con unas características diferentes todos. Los colocaron eh, en un ambiente muy particular para mirar también la productividad de los trabajadores, porque se vio desde una compañía como Western Electric, que era en ese momento. Esto fue en los inicios, no sé si han escuchado de esa teoría clásica de productividad de Henry Fayol, no sé si hay alguien que me alce la manito. Cuando empiezan a
revisar todo el tema de, en ese entonces se llamaba psicología industrial, que por medio de estímulos se aumentaba o disminuía la productividad de un trabajador. Esto involucra diferentes factores que influyen en la conducta, factores ambientales que influyen en la conducta. Salita de espera. Esto también va a salir en el segundo parcial. Entonces, siguen llegando personas. ¿Claro hasta ahí un poquito más? ¿Sí recuerdan esa teoría? Por ejemplo, empecemos democráticamente. Valentina Franco. Valentina, ¿tú cuáles factores crees que pueden influir en la productividad de un trabajador? Disculpa, profe, ¿me la puedes volver a repetir? ¿Cuáles factores crees que pueden influir en la conducta de un trabajador? De cualquier trabajador, ¿sí? Sí, de cualquiera. Pues, profesor, pues depende también en el área en el que se encuentre. Digamos, un trabajador que trabaje, no sé, reciclando o en las calles, un factor ambiental que les puede, como tal, ocasionar es el ruido, digamos, puede ser un factor que a ellos no les perjudique. Puede ser también, digamos, la contaminación que manejan los carros y todo eso. Una persona que esté trabajando en una oficina que conteste llamadas o cosas así, pues también el factor del ruido les puede estar afectando, pero pues también tener, digamos, no sé, problemas dentro del ambiente laboral, es decir, que el jefe o alguna persona no pueda sobrellevarse o digamos discutan mucho, pues puede generar estrés, cosas así. No sé, Listo, pues no. Valentina. Gracias. Partamos de una premisa, Valentina, y es algo que también vi inclusive en los parciales de ustedes. La psicología ambiental no solamente tiene que ver con esa interacción de un ambiente ecológico, sino un ambiente creado por el ser humano. Los ambientes creados por el ser humano también pueden ser climas laborales, ¿sí? Es decir, voy a poner un ejemplo. ¿Qué? A ver, ¿quién me alzó la mano? Ya les doy la palabra a Stephanie y a Pablo. Es decir, a un trabajador le pusieron una hora más en su horario laboral. Esa es una variable del ambiente que cambió en ese momento e influyó directamente. El señor ya no va a trabajar hasta las 6 de la tarde, sino hasta las 7 de la noche. ¿Qué implica eso? Un sobreesfuerzo físico, posiblemente un sobreesfuerzo mental, no compartir socialmente con su familia, porque obviamente, por ejemplo, si lo ponemos con Bogotá, tú te demoras una hora de recorrido al trabajo, puedes que salgas a las 5 de la tarde, pero 6 de la tarde ya estás llegando, ¿sí? Y eso porque le vaya a uno bien. Entonces, son todas esas variables y factores del ambiente que de una u otra forma se ven afectada la conducta. Señorita Estefan. Sí, profe, digamos que entonces, digamos, ahorita también lo que se ha visto con la virtualidad es ese tema de que es un ambiente creado que uno le tocó como adecuar, que digamos que estaba fuera de lo que uno estaba acostumbrado y surgen muchas cosas. Entonces, digamos, en todos los ambientes de todos los trabajadores también está el ambiente que se crean en las oficinas y un sobreesfuerzo, como tú lo decías, de que hayan esos diferentes factores, digamos, uno, y el que yo creo que a todos nos preocupa, digamos, es el factor económico, que es disposición de recursos, que es todo este tema de que a uno le toca ajustarse aún más al presupuesto y que uno pues deja está expuesto también a la inseguridad, porque dependiendo de donde uno esté, entonces todos esos ambientes que uno ha creado tanto por medio del teletrabajo como lo que se puede ver en un día cotidiano, son muchos los que influyen. Sí, correcto, correcto. Entonces, muchas gracias. Totalmente cierto. No solamente, pues uno,
asocia mucho ambiente con la parte ecológica o con la parte tangible. Hay factores del ambiente que son intangibles y que afectan directamente. Por ejemplo, un salario laboral. A usted dejan de subirle o incrementarle el salario laboral anualmente, ¿sí? Que ya posiblemente tenía presupuestado y eso afecta el bolsillo. Y cuando afecta el bolsillo, pues afecta directamente también el comportamiento y la conducta de algún trabajador, positivo o negativamente, pero la afecta. María Paula, Paula, creo que me estaba alzando la mano. No, pero pues era pues parecido lo que decía mi compañera, que pues nosotros a veces nos dejamos afectar, pues más bien afectan las cosas en el trabajador, digamos, desde su casa, también un problema como, digamos, con su pareja, con su familia, y esto que Ajá, también es algo que va total. afectando el ambiente laboral. Entonces, una Sí, persona no va a trabajar al 1000% si está mal su hijo, si está enfermo, y sí. más si la compañía no, digamos, no le da la posibilidad de estar con él. Entonces, ahí se van creando todos esta afectación ambiental psicológica que tiene la persona, creando pues un ambiente inconforme que no trabaje al 100%. Ahí se me apagó el micrófono. Totalmente cierto. Por eso es que quiero que vean cómo este experimento Hans Turner, como que solamente no son variables ambientales o inclusive tangibles, sino variables eh, intangibles que afectan directamente la conducta. Este es el origen también inclusive de teorías muy tradicionales como la de Henry Fayol, postulados que emergen de la psicología industrial que antes llamaban, ahora la psicología organizacional, ¿sí? ¿Qué pasa si la banda salarial se sube? ¿Qué pasa si recortamos tanto presupuesto? ¿Qué pasa si recortamos 50% de los empleados? ¿Qué pasa en el clima laboral? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con la productividad? Entonces, todo ese tipo de variables empiezan a observarse. ¿Listo? Entonces, ahora, en 1943, Egon Brunswick postula la teoría funcionalista probabilística. Es el primero en utilizar el término de la psicología ambiental, sin aún ser todavía un concepto total afianzado y arraigado, ¿no? Es el primero que dijo, bueno, existe algo que puede utilizarse como un término de psicología ambiental. Entonces, partiendo de la idea general de que la información sensorial proviene del entorno, chicos, y que posibilita la percepción ambiental de una persona, entonces la teoría probabilística tiene que ver con que la persona, el individuo, recibe constantemente señales complejas y engañosas sobre el ambiente, o inclusive no necesariamente engañosas, pero algunas percepciones tiene el individuo sobre el ambiente, pues de acuerdo a los estímulos. Recuerden que estímulo uno lo convierte en percepción y asimismo hay una respuesta. Entonces, la persona empieza a hacer unas estimaciones probabilísticas. Ustedes recuerdan que yo les hablaba de algún Doctor Strange de la perspectiva. Sí, señora, profe. Eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay un estímulo del ambiente. Puede ser confuso o puede ser muy directo, ¿sí? Puede ser muy claro. La persona recibe este estímulo y por medio de este estímulo se genera una percepción. La persona empieza a hacer, el individuo empieza a hacer unas estimaciones probabilísticas de la verdadera situación, elaborando juicios probabilísticos del ambiente. Voy a explicarlo en un ejemplo para que sea un poco más fácil para ustedes. Por ejemplo, ustedes llegan a la oficina o X personas llega a la oficina a las 7 de la mañana y el jefe le dice, Pepito Pérez, necesito que a tales horas esté en mi oficina porque tenemos que hablar algo. ¿Qué pasa con la persona? Automáticamente, pues después de recibir ese estímulo del ambiente, ¿sí?
empieza a hacer unas respuestas probabilísticas. Casi siempre el ser humano empieza a hacer esas respuestas probabilísticas de forma negativa. ¿Por qué? Porque puede ser un mecanismo de defensa, lo toma como un mecanismo de defensa hacia ese estímulo que recibió. Entonces empieza a decir, ay, ¿yo qué habré hecho? ¿Será que la vez pasada que llegué tarde, como que me van a echar? ¿Será que me van a cambiar de puesto? Pero todo hacia la parte, casi siempre, en general, casi siempre hacia la parte negativa. Entonces, es como una estimación probabilística de un futuro posible que puede pasarle a él dependiendo del estímulo que recibió, ¿sí? ¿Soy un poquito más clara? Por ejemplo, eso pasa mucho en las parejas, cuando la esposa le dice al esposo, necesitamos hablar en la casa, o inclusive con madres e hijos, necesitamos hablar en la casa. Ya de una vez empieza a hacer unas estimaciones probabilísticas, ya sea el esposo o el hijo, ¿sí? Que normalmente pasa, y decir, me van a regañar, me van a castigar, pasó algo, bueno, el hijo. El esposo no, pues vamos a pelear, ¿qué habré hecho de malo? Esos son estimaciones probabilísticas y de esto se trata la teoría funcionalista probabilística. A partir de eso se empiezan a generar claramente muchas variables. Por ejemplo, como la ansiedad, el estrés, la fatiga, todo ese tipo de cosas. Más adelante vamos a mirar, por ejemplo, en el estrés postraumático, una persona que ha sufrido un episodio de estrés postraumático, es muy probable que se vea evidenciada esta teoría funcionalista probabilística, porque va a tener una clave de memoria, no sé si recuerdan en cognitivo, en conductismo, la clave de memoria que los va a volver otra vez a iniciar ese tema de estrés y ansiedad por ese episodio que pasaron. Por ejemplo, una persona que fue secuestrada, una persona que fue violada, hay una clave de memoria específica que los va a hacer también volver a ese suceso y posiblemente hacer unas estimaciones probabilísticas con unos juicios, con unos valores y juicios en esa situación determinada. ¿Soy un poquito más clara hasta ahí? ¿Alguna pregunta al respecto? No, señora, muchas gracias. Listo. Laura Bedoya, ¿me puedes por favor dar un ejemplo muy rapidísimo de una teoría probabilística? Sobre la teoría probabilística. Laura Bedoya. Profe, estoy pensando. ¿Estás qué? Es que no te alcancé a escuchar. Estoy organizando más como mejor la idea. Listo, mientras se organiza la idea, por favor, vamos con Danuska. Danuska, ¿tienes algún ejemplo de la teoría funcionalista probabilística? Profe, pues digamos que cuando uno, no sé, está, digamos a mí, puede ser como el parcial, no sé, que nosotros estamos a la espera de la nota y entonces uno piensa, ¿será que cuánto me va a sacar? ¿Será que perdí, pasé? O no sé, cuando tenemos algún dilema en la casa y el papá, no sé, necesito que me ayude con una cosa apenas lleguemos o algo así, entonces uno piensa pensar, pues, no sé, mil cosas que puede pasar, que pasó, o cuando lo llaman a uno y le dicen, usted es familiar de tal, y uno, ay, ¿qué pasó? Ya uno empieza a imaginarse lo peor. Entonces sí, puede pasar, pues pienso. Bueno, entiendan muy desglosado el tema con que hay un estímulo de un ambiente, del ambiente, luego sigue la percepción de uno como individuo, vuelven a jugar factores como los ítems psicosociales que vimos al principio, creencias, valores, actitudes, juicios. Eso tiene mucho que ver con la percepción y la respuesta que nosotros le vamos a dar a ese estímulo.
Teniendo en cuenta eso, nosotros empezamos a hacer em, hacer estimaciones probables de un futuro posible. ¿Listo? Entonces, esa es como la cadena para de una vez, para que ustedes tengan muy claro el concepto de teoría funcionalista probabilística. Seguimos en 1947 con Lewin Barker, Herbert Wright. Ellos son los fundadores de Midwest Psychological Field Station. Tuvo duración 25 años registrando conductas de diferentes personas y poblaciones. Este es un estudio longitudinal, yo les hablaba. ¿Quién me habló? Laura Oya. Profe, no sé si esté en lo correcto, pero yo lo pensé así, ¿sí? ¿Quién me habló? Perdona. Laura Oya, profe. Sí que, dale. Pues, lo que pasa es que ya había pasado de tema, pero no te preocupes. Pues es que como que la verdad no había entendido bien, entonces pues no sé si Por eso, si no entienden bien, alcen la manito, y si yo les pregunto y ustedes no tienen posiblemente organizada bien la idea para decirla, levanten la mano, que ya queda muy claro. Ok, profe, digámoslo, es como, digámoslo, si hay una empresa, ¿sí? Donde se crean zapatos, ¿sí? Entonces, digámoslo, al que se le vende, digámoslo, uno dice, bueno, vamos como a darle un perfume de obsequio, ¿sí? Que pues probabilísticamente eso va a hacer que se creen o que haya más clientes. No sé si esté en lo correcto. Si sea así más o menos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las grandes compañías que le meten marketing a eso, hacen claramente, cada proyecto tiene un ítem de prospección. Es decir, si yo invierto tanto, invierto 20, probabilísticamente para ellos en su cabeza va a ser 100, ¿sí? Pero miremoslo desde la conducta. Bueno, obviamente, según ellos, colocando un perfume, va a haber una conducta de marketing, se llama, de posiblemente los compradores compulsivos, pero no me acuerdo bien la palabra cómo es, para que pueda generar ingresos a la compañía. Sí puede ser por ese lado, claro, pero miremoslo más desde el punto individual, ¿sí? Así yo esté colocando acá, por ejemplo, grandes compañías y esto, recuerden que el comportamiento y la conducta va de la mano con el individuo, ¿sí? Entonces, no es tanto, no lo miremos desde una prospección organizacional, sino una prospección que tenga el individuo, ¿sí? Entonces, si tú vas a colocar el ejemplo, tú enfócate más en la conducta que puede generar el implementar o el sacar al mercado un cierto perfume para que incremente las ventas de una compañía, ¿sí? ¿Qué va a pasar en la conducta de los individuos? Si realmente va a ejercer fuerza en el marketing o un poco, o cómo va a impactar directamente en la conducta de los individuos. Es eso. Profe, también podría ser, digamos, la de la bolsa, ¿no? Ya que están haciendo ahorita los supermercados, que pues están cobrando la bolsa plástica y lo que hacen es como incentivar ya que la gente lleve su bolsa, ¿sí? O sea, no necesariamente tenga que ir a comprar, sino lleve otro tipo de bolsa. ¿Cómo así? Esas O sea, no necesariamente comprar, sino ya no llevar. compren esa bolsa plástica, sino la que pues están utilizando, que no es pues la de telita. Pero, por Pues, ejemplo, recuerden que muchas personas tienen un poco de bolsas de telita en la casa, casi siempre, pues por no crear esa cultura, se les olvida llevar esa bolsita de telita, ¿sí? Aquí miremoslo de esa forma. Entonces, lo de la bolsa de tela, ¿cómo funcionaría la teoría probabilística? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿Katherine? Dime, profe. Solange.
Profe, y pienso que sería como es algo que se está adoptando, ¿cierto? El hacer uso de estas bolsas para reducir pues la plástica, para reducir la contaminación, pues la probabilística sería que si se lograra crear esa... Se te apagó el... Se te apagó Ay, el... profe, ya, Ya, ¿hasta dónde me escucharon? que si se lograra. Si se lograra como crear esa conducta de que todo el mundo siempre lleve su bolsita, entonces la probabilística sería pues que cada vez a largo plazo ya se implante como esta conducta. Claro, No sé. ese es como el fin, ¿no? Sí, Ese sí, es pero como pues yo la entiendo vida. que tú dices que es algo un poco difícil porque se nos olvida, muchas veces se nos olvida llevarla, entonces lo que vamos a hacer es acumular más bolsas de las que estamos comprando. Y a eso voy con lo que yo estaba hablando al principio de las clases. Para hacer una gestión de cambio, tanto organizacional o en la conducta del individuo, se tiene que tomar un cierto tiempo porque hay muchas variables que intervienen. Recuerden que dos hijos de una misma persona no tienen unas respuestas iguales, no tienen unos comportamientos ni unas conductas iguales. Entonces, como el ser humano es tan variable, ¿m? Por eso la gestión del cambio siempre toma su tiempo. Para el cambio de una conducta, para el cambio de un comportamiento, en este caso específico, llevar la bolsita a, a los supermercados, inclusive uno mismo no llenarse de bolsas innecesarias, ¿sí? Porque eso también genera algún tipo de contaminación. Entonces, tiene que tomar un cierto tiempo, inclusive tiene que ver la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y factores de refuerzo, factores de castigo, inclusive, que intervienen en la conducta del individuo. ¿Ok? ¿Soy un poquito más clara? ¿Alguna pregunta está ahí? Quiero que hagan preguntas porque esto va a estar en el segundo parcial. El primer parcial fue relativamente facilito, el segundo también, pero va a haber un poco de cátedra teórica, entonces quiero que quede muy claro esto porque deben relacionar estos primeros estudios con lo que hoy en día se ve, por ejemplo. Listo, entonces ya que nadie me alzó la manito, vamos con en 1947, como estábamos diciendo, el estudio de 25 años. Yo les estaba diciendo al principio de las clases que existían los estudios longitudinales. ¿Quién se acuerda de esto? Que yo inclusive puse un ejemplo de los Simpson. ¿Quién recuerda esto? ¿Nadie? Profe, me disculpas, es que yo no te escuché bien, tengo mi internet ¿cuál era tu pregunta? Perdón. ¿Me están escuchando bien? ¿Todas? ¿O solo nomás tienen inconvenientes? Profe, a mí también se me entrecorta por momentos, no sé. Ay, Dios. Bueno, esperen que va a pasar un avión. Denme un momentico, por favor. Dice Jessica, yo también. Un momentico. ¿Quién recuerda los estudios longitudinales que nosotros vimos, o bueno, de los que yo hacía referencia en las primeras clases? Nadie. Bueno, Profe, no sé más o menos cómo era lo de realizar el estudio como por un largo tiempo, digamos, no sé, a exacto. una persona o a un carro o algo así, pero por largo Sí, tiempo. Ok. sí, señorita. Entonces, se generaron investigaciones de una población con diferentes características de individuos. Entonces, podía ser uno de una etnia, raza diferente a la otra, con condiciones socioeconómicas que otras, y esto tuvo duración en 25 años. Cada periodo de tiempo
se iba investigando, era una estación de psicología en Midwest. Esto queda en Kansas, en medio oeste en Estados Unidos más o menos. Y la idea era que en ese ambiente físico colocaran a las personas, tomaban ciertas actitudes o comportamientos variando de acuerdo a los estímulos que ellos recibían, ¿sí? Entonces se trataba más de conocer a las personas, cómo se veían afectadas por las condiciones ambientales y reales. Acá hay algo importante que ellos colocaban como multiplicidad de factores. Es decir, no solamente había un tema de un solo estímulo, sino varios estímulos, y dependiendo de las diferentes personas, de sus creencias, valores, actitudes, generaban algún tipo de comportamiento en estaciones de campo de psicología. ¿Listo? Duró 25 años este estudio, pero ayudó muchísimo pues a la historia de la psicología ambiental. A partir de eso, inclusive, refuerzan postulados y teóricos del conductismo y de la parte cognitiva conductual. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Inclusive yo acá en esta partecita les coloqué qué hacían en la estación de psicología en Midwest. Su objetivo era saber qué forma las situaciones ambientales del mundo real afectan la conducta de las personas con interés especial y el desarrollo también en los niños. Es importante esto. Ahora pasamos a algo muy importante. En 1957 en Osmond, Canadá, se estudia cómo la distribución de un mobiliario puede facilitar o dificultar la interacción entre sujetos y su medio. Por ejemplo, en pacientes psiquiátricos, yo les hablaba en la primera clase, me olvidó la primera clase les hablaba sobre cómo la textura, cómo el color de un cuarto inclusive puede afectar directamente en espacios. Entonces, en 1957 se evidenció que, por ejemplo, en las clínicas psiquiátricas, en las cárceles, había más tendencia a utilizar colores neutros, sobre todo el color gris o blanco. ¿Esto para qué? Para que hubiese un control de comportamiento y una igualdad en los pacientes, ¿sí? Una igualdad de comportamiento, que no hubiera ningún estímulo que los pudiese afectar negativamente ni inclusive positivamente. Hubiera más control sobre los pacientes psiquiátricos o sobre las personas que pues estaban dentro de las cárceles, ¿sí? Yo tengo acá un ejemplo. Bueno, más adelante les voy a mostrar. Esperen, miro. Ya les indico. Vista. No recuerdo cómo se llama esa vista, pero era una vista que utilizaban inclusive en la construcción de las cárceles. Entonces, la casetica del guardia estaba en la mitad. Las habitaciones de los reos estaban alrededor. Hagan de cuenta como el Coliseo Romano, si lo han visto de pronto en foticos, así. Eso. Y en la mitad estaba la casetica del guarda. Eso se llama vista. No lo tengo acá. No lo tengo acá en la mano. Se los quede viendo porque eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. A partir de esto, pues los reos no sabían dónde está, por medio de qué punto los estaba vigilando y controlando. 2, también eran muy bien controlados por ese medio, porque pues no había inclusive un factor que delatara el guarda. Y 2, tenían una vista
muy genérica desde muchos puntos. Entonces, aquí tiene que ver mucho el tema de la arquitectura. Cuando yo les hablaba de que otras disciplinas apoyaban la psicología ambiental, la arquitectura y el diseño tienen mucho que ver. Sobre todo si ustedes van a hacer, por ejemplo, algunos estudios de posgrado en psicología del consumidor, ¿sí? Señorita Laura Juliet, dime. Es que sí, a eso me iba a hacer referencia en la psicología del consumidor, que tiene que ver mucho con lo de publicidad. Sí. Utilizan mucho como la psicología del color, la teoría del color o Sí, algo así, señora. para los, digamos, los negocios o restaurantes o cafés. Entonces, digamos, para un café que es donde la gente va y se sienta a tomar algo y pues tiene que estar como cierto tiempo ahí, utilizan colores como cafés o tonos así para que sea como un ambiente, ¿cómo se dice eso? Amañador, por decirlo, no sé, como un ambiente así Ameno. donde ameno es, ameno donde uno pueda estar cierto tiempo. Pero al contrario, en cosas como de comidas rápidas, donde pues la idea es que la gente salga rápido, se utilizan colores como más fuertes para que no se les haga Sí. tan ameno y sea como la compra y ya. Pues yo digo que pues esa teoría ahí se utilizaría actualmente más pues en todos Sí. esos casos. Más adelante vamos a mirar el tipo de variables que interfieren mucho en la conducta de acuerdo al ambiente. Estábamos mirando, tú estabas relacionando la teoría del color, ¿sí? Pueden haber texturas, puede también ir influenciado el clima, es importante, ¿sí? Lo que yo les hablaba un poco era, por ejemplo, del modelo panóptico. El modelo panóptico tiene que ver con un tipo de arquitectura carcelaria donde en la parte central de la estructura está el guarda, lo que yo les decía. ¿Listo? Esto incide directamente en la conducta de los reos porque hay muchísimo más control por parte de los guardas y por parte de los reos. Y ellos no se ven observados todo el tiempo. Sin embargo, así es la estructura. Es para observarlos todo el tiempo, pero ellos no se sienten que están controlándolos. ¿Listo? ¿Afecta directamente en la conducta? Claro que sí. Esta teoría del modelo panóptico. Entonces, teniendo en cuenta eso, el que nos estaba hablando Laura, inclusive de la colorimetría, también tiene que ver variables como el clima, ¿sí? No es lo mismo que tú te despiertes, bueno, eso varía por persona, tú te despiertes en Santa Marta con full sol, posiblemente en Pasto a 16 grados, 15 grados, ¿sí? Con un día gris. Inclusive, esto se ve mucho en lugares donde están las estaciones. Pues acá en Colombia nosotros no tenemos estaciones, variamos de acuerdo a si hace sol, si hace lluvia o si la ciudad tiende a ser más caliente o tiende a ser más fría. Pero, por ejemplo, en lugares como Suecia, Noruega, Dinamarca, donde en el invierno pasan días o hasta meses sin salir el sol, afecta e incide directamente en la conducta de las personas, ¿sí? O por el contrario, si es verano, pues pasan muchos días, anochece muy rápido y amanece también muy rápido. Entonces, el tiempo en que está la luna también afecta e incide directamente en la conducta de los individuos. De hecho, ellos tienen que tomar suplementos vitamínicos, pues para reemplazar la vitamina A, creo que es reemplazar la vitamina A y ayudar también en la parte emocional y que no se puedan deprimir en estas épocas de invierno. ¿Listo? ¿Alguien sabía esto? ¿Un poco? Sí, me imagino que sí. ¿No? Sí, profe. Listo. ¿No? ¿Sí? Me imagino. Sí, profe. Entonces, esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con el comportamiento y la psicología ambiental, ¿sí? Como una persona, inclusive,
No es lo mismo una persona que tenga estaciones en Suecia, Noruega, como una persona que tenga estaciones en Estados Unidos o Francia. El comportamiento es diferente, totalmente diferente. La exposición al sol es diferente y la cultura también tiene mucho que ver. ¿Listo? Entonces, sigamos. Chun, chun. Deme un momento, por favor. Deme un momento, por favor. Listo. Seguimos en 1958 con Paul Sidoman. Se interesó cómo el ambiente físico influye en las terapias de las personas con una enfermedad mental. Esto va de la mano a cómo también estaba construido y limitado el ambiente controlado por diferentes variables ambientales, la conducta del individuo que pues tenía problemas o dificultades o trastornos mentales. ¿Listo? Ustedes, por si no se acuerdan de pronto en unas de estas películas, los orfanatos también, inclusive los conventos, tenían muchas veces estas mismas estructuras, ¿sí? Crisis un poco, donde se tenía que sí o sí controlar la conducta de las personas, igual que en las cárceles. Entonces, eso va claramente influía a un control mental, ¿sí? Pronsky e Itelson. Ellos en 1958 estudian en Nueva York cómo afecta el comportamiento de los enfermos mentales la arquitectura de los hospitales. Igual, siguen la misma línea de estudios, también en línea con la arquitectura y el diseño de interiores. En 1959, Edward escribe su libro The Salics, lenguaje, donde se escribe cómo se usa el espacio en las diferentes culturas. Recuerden que no es lo mismo en Mongolia, que utilizan iglús, como por ejemplo aquí hay algunas culturas indígenas que todavía utilizan casitas de paja, ¿sí? Como chocitas. Entonces, dependiendo de la cultura, costumbres, depende también la conducta y la adaptación al ambiente. ¿Quién me está hablando por acá? Para la muestra la Iglesia de las Nieves. Sí, más adelante vamos a ver también eso. Las iglesias antiguas tenían la misma estructura casi todas. Inclusive si ustedes ven en los pueblos, en los municipios, perdón que pase el avión. En los municipios, ustedes ven que casi todos tienen la misma estructura, ¿sí? Eso también tenía un porqué. Entonces, en el centro casi siempre está el parque principal y la iglesia. O sea, eso es lo que caracteriza a muchos de los pueblos, muchos inclusive de las ciudades intermedias, surgieron así latinoamericanas, ¿sí? Eso tiene un porqué. Obviamente hay unos constructos de Europa, de los españoles, que en su mayoría pues colonizó Latinoamérica, donde influye también directamente en la cultura y en el comportamiento humano. Claramente en las creencias y en el arraigo de las mismas, ¿sí? Esto no se construyó solamente desde el ateísmo, no, totalmente, para nadie es un secreto, desde la Iglesia Católica, donde tenía mucho que ver el factor sociopolítico y económico. ¿Es un poquito más claro hasta ahí? ¿Correcto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señora, muchas gracias. Listo. En 1960,
nace como tal la línea del área de la psicología ambiental. Se institucionaliza la psicología ambiental considerada una materia con identidad propia y ámbito en la psicología. Ojo, ojo aquí. Aquí es donde se institucionaliza esta área, pero el primero que utiliza el término de psicología ambiental es Egon Brunswick en 1943. ¿Listo? Donde se institucionaliza es en 1960. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hizo Barker? Sensibilizó a los psicólogos hacia algunas formas en las que los ambientes físicos moldean la conducta. Ahí empezaron un poco a cambiar las estructuras de los ambientes psiquiátricos, de los hospitales, reformarlos un poco, darles más un tono contemporáneo, ¿sí? De las cárceles incluso hubo una modificación, pero pues recuerden que las cárceles están orientadas para ser lugares de control de la conducta. Inclusive se decía también hace algunos años que les aplicaban alcanfor en la comida para tener un control de la libido en los reos, ¿sí? Entonces, siempre va a tener que ver con el moldeamiento y el control de la conducta humana en las cárceles, lo que tenga que ver con cárceles, ¿vale? ¿Alguien quiere añadir algo hasta aquí? ¿Alguien quiere añadir? Bueno, sigamos. Ambiente urbano de Lynch. Esto es un poco más contemporáneo. Se estudiaron los mapas mentales de la ciudad, cómo influye directamente en el crecimiento de las nuevas ciudades. Por ejemplo, lo que yo les decía, de que cada ciudad, muchas ciudades comenzaron con esa misma estructura, la iglesia, la plaza, el parque principal. Si ustedes ven, por ejemplo, en Suba, que Suba hasta hace algunos años hace parte como tal de Bogotá. Suba tiene la misma estructura, Usaquén tenía la misma estructura, Soacha tiene la misma estructura y así sucesivamente, inclusive Bogotá. ¿Listo? En 1965, la arquitectura y conducta de Kijonsky, los arquitectos y colaboradores y diseñadores, por eso yo les decía de multidisciplinariedad, buscaron en colaboración con los psicólogos principalmente por su convicción de que la arquitectura y la conducta humana mantienen una estrecha relación. Ahí fue cuando realmente se hizo como oficial este tema de que se complementa el una a la otra. De ahí surge mucho también la línea de la psicología del consumidor, y pues así sucesivamente van de la mano la una con la otra. Igual que pues con otras disciplinas era importante eso. Pero en este caso, en la perspectiva histórica, va de la mano en la arquitectura y el diseño. Está ahí. A ver si está conectada. Lady. Lady, quería saber si habías entendido hasta ahí. Profe, sí, señora, qué pena, es que no te había podido activar el audio, lo siento. Te conectaste un poquito más tarde, creo que las primeras 3 teorías, te sugiero que veas la grabación de clase. Sí, señora, discúlpame, es que no me ha podido. Listo. En 1966 vamos con Dickman. El conocimiento psicológico se limita a las reacciones fisiológicas provocadas por el ambiente. Entonces, recuerden que nosotros también tenemos respuestas fisiológicas.
No solamente psicológicas, eso lo vamos a ver en variables más adelante, no solamente, por ejemplo, temas de ansiedad, fatiga, estrés, sino también se ve por la parte fisiológica. Algunas personas sudan de más, lloran incontrolablemente o se ríen, tienen una risa nerviosa de acuerdo a estímulos del ambiente. Voy a poner un ejemplo. Lo mismo de esta persona que decía al principio. Lo llama el jefe y le dice que tiene que estar a tales horas en la oficina. Esta persona obviamente empieza a hacer una prospección negativa de su estímulo y también puede tener unas reacciones fisiológicas. Puede empezar a llorar, puede empezar a reírse, puede empezar a tener, por ejemplo, no control de sus esfínteres, pueden pasar muchísimas cosas, inclusive en situaciones donde uno como individuo se vea en riesgo la calidad o la integridad. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Supongo que sí. ¿Quién está en el chat? Bueno, yo veré sus parciales. Eso también tiene mucho que ver con las propuestas. Vamos con el interés social en 1970. Era importante y muy relevante la calidad y el ambiente físico y las consecuencias ambientales. Ahí sí vamos con la parte ecológica, lo que es la contaminación industrial, las basuras, la atmósfera, el manejo inadecuado de los residuos naturales. Entonces, todo lo que tenía que ver con el auge ambiental y el cambio climático tenía que ver directamente que ver con las consecuencias y el comportamiento humano. ¿Hace parte del ambiente físico? Sí. Que nosotros como seres humanos tenemos que tener unas buenas prácticas ambientales para que esto obviamente llegue a un equilibrio, sí. ¿Listo? Aquí empiezan a reunirse muchas cosas, no solamente físicas, ambientales, sino movimientos también que hoy en día tienen mucho auge. ¿Alguien conoce a Greta, a la niña Greta, la señorita Greta, a la chica sueca? Sí, señora, profe, ella que lucha por todo lo del medio ambiente, ¿no? Sí, señora. Entonces, ¿cuál es el discurso de ella? El discurso de ella es que las grandes potencias empiecen a generar un presupuesto adecuado para mitigar el impacto del calentamiento ambiental, mitigar esa huella de carbono. Lo vamos a ver de pronto mañana, yo creo. Términos más ambientales, la huella de carbono, las emisiones de dióxido, para que obviamente a largo plazo las futuras generaciones no tengan que calar directamente con las consecuencias del comportamiento humano de esta generación. Stephanie. Profe, ahorita hay algo que me llamó mucho la atención y es que hay por lo menos ciudades, ahorita por lo menos estuve en Villavicencio, digamos que en todo lo que proponía la alcaldía, un mensaje que se me quedó y es cómo ellos proponen como esas eh, integraciones que pueden llegar a ser para dar charlas sobre el medio ambiente. Y fue algo que me llamó mucho la atención porque digamos que en todos los lugares donde yo he estado, es en la primera parte donde yo veo que llaman, involucran directamente a la comunidad, que eso es lo que no se ve ahora, ¿no? Que o sea, Sí. que cada uno por su lado y que usted solo le dicen, estos son los botes de basura, recicle así, 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 pero realmente no hay como una psicoeducación adecuada de cómo se debe llevar a cabo. Entonces, qué mejor que sean los entes, o sería lo ideal, ¿no? Pero pues eso no pasa. Entonces, digamos que fue como algo que a mí se me quedó de lo que pude alcanzar a escuchar, aunque no pude saber más del tema. Pero se escuchaba pues como muy interesante de saber de cómo convocan a los jóvenes, a los muchachos a que se involucren en todo este tema ambiental, que hay muchos que sí les interesa realmente y se preparan para ello, ¿no? Está pasando en mi
A ver, sí, señorita, Stephanie Platinum, sí. Realmente, como de la década de los 60, 70 hacia acá, es donde hubo muchísimo más auge. Recuerden que siempre primero llega como a las potencias y a los países desarrollados. Luego se empieza a desplegar por los países subdesarrollados, lo que es África, en la parte un poco de Asia Media y Latinoamérica hacia abajo. Entonces, pues como a nosotros nos llega un poquito a veces tardecito la información y las buenas prácticas ecológicas algunos, esto lo que hace es que la idea es que las nuevas generaciones tengan estas buenas prácticas para mitigar un impacto ambiental a largo plazo. Sí, exactamente, se está generando desde los colegios inclusive esa concientización ambiental. Las nuevas empresas, inclusive vi hace poco en Medellín que había una empresa de consumo masivo en ropa, ¿sí? De elaboración de ropa y elaboración de diseños de moda. Recuerden que allá se ve mucho este tema, ¿no? Allá se mueve mucho la economía también por este tema en Medellín. Entonces lo que hacían era recolectar todas las tapitas, todas las botellas y empezar a generar productos de moda a nivel de exportación. Esto creo que ya lo habíamos tocado, inclusive con lo de las ferias, de Corferias. Esto, ¿quién llegó? Esto ya lo habíamos tocado. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es que a partir de estas fechas es que empieza a generarse muchísimo más auge el movimiento ambientalista. No estoy diciendo que no haya sido antes, pero surte un poquito más de efecto y empieza ya a ver comportamientos de buenas prácticas y manejo de residuos Pero no le he cambiado el ambientales. nombre. ¿No sabes cómo? No. ¿Quién me está hablando? Bueno, en 1960, 70 empezaron a cuestionar los espacios, cómo y cuáles características tienen que empezar a tener para ciertos enfoques o ciertos usos que ellos les quieren dar. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de las clínicas, de los espacios educativos, de las iglesias, empezar a cuestionar todo ese tipo de características de diseño y arquitectónicas con relación a la psicología y el comportamiento humano. ¿Listo? En 1972, el ambiente natural de Klarsube. Se intentan valorar las actitudes que se asumen respecto al ambiente natural y toman decisiones relacionadas con la urbanización de lugares típicos creativos como la preservación de paisajes. Igual, ¿qué actitudes ambientales y qué prácticas ecológicas nosotros le damos al ambiente respecto al ambiente natural, en este caso un ambiente ecológico? Cómo podemos mitigar a largo plazo el impacto y cómo se pueden preservar este tipo de nichos de ambientes. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, no, señora. Listo. Todas estas investigaciones van orientados siempre a la solución de problemas, a la mitigación del... ¿Quién me está escribiendo? Lady. A la Es de la mitigación. tablet y aparece con otro nombre, pero soy yo. Listo, no te preocupes. Yo igual te estoy oyendo. Vale. A la mitigación del impacto ambiental a largo plazo. Entonces, esto también es lo que hace Prosansky en 1973. Empezar a señalar y orientar que la psicología puede tener un papel protagónico sobre quién llegó. Ya, sobre ambientes naturales y también ambientes construidos por el ser humano. ¿Listo? No solamente en ambientes naturales, recuerden que también son ambientes construidos por el ser humano, tangibles y no tangibles. ¿Listo? A ver, ¿quién tengo por acá?
Bueno, ahorita hago la pregunta. Seguimos con 1973, volvemos a lo mismo. Miramos y se evalúan los efectos psicológicos del ambiente como hospitales, asilos, hogares, escuelas, universidades. ¿Listo? Eso sí tiene mucho que ver el ambiente. Yo a un inicio creo que fue en la clase presencial, les decía, yo tuve unas practicantes y no solamente fueron ellas dos. Influye mucho el lugar donde uno trabaja, la zona donde uno trabaja, claramente. Porque puede sonar idílico, puede sonar una frase de cajón, pero es nuestro segundo hogar el trabajo, ¿sí? Las personas, inclusive, sobre todo las personas que están 8 horas en una oficina, es nuestro segundo hogar. Entonces, estar, por ejemplo, en un sector específico nos hace tener ciertos comportamientos, ciertas conductas y tendencias a algo. ¿Correcto? A ver, Juan. Juan, ¿estás? Claro que sí, profe. Dame un ejemplo en que se evalúen esos efectos psicológicos del ambiente, por favor. Por ejemplo, un ambiente que incide directamente en la conducta de un individuo. Un ambiente cotidiano, un ambiente que nosotros podamos, tengamos de pronto cerca, a la mano. No sé, profe. Ambiente, pero se puede ambiente, por ejemplo, un ambiente de trabajo, algún sitio, Sí. no sé, por ejemplo, el botadero de Doña Juana, las personas que les toca Te voy a hacer trabajar. una pregunta para que sea más más sencillo. ¿Qué conductas creen que resurgieron o surgieron? Pueden ser de las dos. Cambiando un teletrabajo a un trabajo de la presencialidad. María Fernanda dice, profe, podría ser los lugares en donde se presta servicio militar. Este ambiente incide directamente en la conducta de las personas, ya que los limita en ciertos aspectos y los condiciona además. Sí, señorita. Valentina me está levantando la mano. Sí, profe, digamos a lo que tú decías del teletrabajo al trabajo trabajo presencial, pues en el teletrabajo uno está en la comodidad de la casa, no tiene ruido, como que maneja las cosas más tranquila, como que no tiene cómo explicarlo, digamos, tampoco cuando los compañeros llegan en un tono o tienen problemas, llegan como a dañar el ambiente, algo así. Más en el trabajo, pues uno está expuesto al estrés del trabajo, el estrés de los compañeros y pues más aparte del ruido que van manejando. Liz. Danuska. Cambió, se generó. Se le generó estrés por no haber un lugar de descanso. El horario se cumplía muchas veces. El horario no se cumplía muchas veces. Bueno, quizás la disposición del tiempo en el Yo pienso teletrabajo que... y ¿Profe, puedo trabajo. hablar? Sí, espérame, ya termino de leer lo de tus compañeras y ya. Bueno, quizás la disposición del tiempo en el teletrabajo y trabajo presencial es diferente, dice Katherine. Andrea dice, profe, también podría presentarse en el personal de salud que presta atención de salud pública y zonas vulnerables. Totalmente. ¿Quién me habló y me dijo, profe, puedo hablar? ¿Laura? Lady. Yo pienso, pues desde mi punto de vista, digamos, para mí el trabajo en casa es un poco más denso porque, y sobre todo las mamás que tienen hijos, porque digamos, ellas están trabajando en una audiollamada y el bebé está gritando o está montándose encima, entonces eso uno. Y dos, pues porque igual, digamos, uno como que el hecho de levantarse e ir al baño, pues ya camina, ya sale. Acá uno todo un día sentado o en la mesa del comedor
o en bueno, en X lugar que tenga para estudiar, pues es más complicado. O a mí me pasa, por ejemplo, yo permanezco todo el día sentada acá en las clases y llega un momento en que pues ya la espalda no da. Totalmente, la parte de la ergonomía influye mucho, sí, señorita. Y más si pues no tenemos los elementos adecuados para tener un trabajo en casa, para hacer teletrabajo. Recuerden que el Ministerio de TIC tiene todo un marco legal relacionado con teletrabajo, ¿sí? Cómo tiene que ser, cuáles son las horas que se tienen que respetar. Inclusive, eso yo hace poco vi en el tiempo, en El Espectador, que decía que pues no se tenía que interrumpir después de las 8 horas a un empleado. Eso ya estaba escrito. Esas son cosas que ya están establecidas, pero muchas veces los empleados, pues para que no tengan ningún tipo de inconveniente, no los echen, no los cambien inclusive, pues acceden a tener el doble de trabajo o a que sigan trabajando después de su hora laboral sin ningún tipo de remuneración para horas extras. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de las profes, una hermana de mi mamá es profe, y ella decía, ¿cómo es posible que padres de familia llamándome a las 12 de la noche para que le explique al niño qué tiene que hacer? O sea, eso para uno y todo un día de prácticamente 6 a 12, 1 de la mañana, trabajando pegada en un celular, mandando fotos que ni siquiera se entienden. Pues eso es complicado, tanto para el niño como para la profe. Sí, sí, señorita. Hay un tema acá del yaísmo. ¿Qué entienden por yaísmo? Rosalvita dice, con la nueva era, para algunos es muy importante las redes sociales para vender el producto con mucha publicidad desde la casa a oficina. Es cierto, nuevos negocios se han establecido, nuevas formas de obtener ingresos. Sí, señora. Y con esto viene el yaísmo. El yaísmo es la inmediatez. Todo, absolutamente todo lo queremos ya. Si yo te envío un mensaje no sé, en un espacio de tiempo de unos 10 minutos, yo creería que estoy recibiendo una respuesta, ¿sí? Y eso más o menos lo manejamos así con todo. Enviamos un correo electrónico y queremos el informe para allá, o por lo menos para un tiempo determinado, lo más cercano posible. Eso también se ve inclusive en las relaciones interpersonales que hoy en día se ve. Si queremos encontrar una pareja, es solo darle un clic a descargar ciertas aplicaciones y empezar a salir con alguien. Si esta persona no me envió una foto con ciertas características que yo quería, no cumplió con ese yaísmo, no cumplió con esa inmediatez. Todo, absolutamente todo está asequible y a la mano. Nosotros lo tenemos todo, ¿sí? Todo, absolutamente accesibilidad a todo. Entonces, este yaísmo obviamente tiene unas implicaciones comportamentales. Las personas que se satisfacen muy rápido y siguen queriendo más y siguen queriendo más. Esto inclusive va orientado a otro tipo de situaciones en otros ambientes, pero esta inmediatez que nos ha dado la tecnología nos crea unas implicaciones, una percepción y unas respuestas específicas que en la posmodernidad las está estudiando hoy en día. ¿Listo? Entonces, sigamos. Se empiezan a revisar entre 1973 y 1976, se empiezan a revisar estos espacios, tanto ambientes ecológicos como ambientes creados por el ser humano. ¿Cómo impactan en la conducta directamente? ¿Cómo está asociado ese espacio arquitectónico directamente? ¿Listo? ¿Claro hasta ahí un poquito más?
para no repetir lo mismo, casi todos los postulados vienen siendo estas mismas investigaciones. Claro, manita arriba, manita abajo. Sí, señora, gracias. Profe, una pregunta. Tú decías, es que tengo el ¿Quién internet está muy hablando? constante, que yo, Stephanie, profe, que entre 1973 y 1976 se hace como una revisión tanto a los espacios ambientales o compartidos Ecológicos como... y ambientales Sí. construidos por el ser humano. ¿Qué implicaciones tiene la conducta y la relación directa con la arquitectura? Ah, ya, profe, gracias. Y el diseño es importante, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean y uno pensaría la psicología, ¿cómo está relacionada con la arquitectura? Totalmente. Y por esto es que empiezan a tener tanto auge los postulados de la psicología ambiental. ¿Listo? Entonces, en 1976, Lee cambia el concepto del medio ambiente mencionado, que es un concepto amplio e impreciso, lo que empezamos a ver desde un comienzo. Los movimientos ambientales, la definición de los mismos, cómo impacta directamente en el comportamiento, en el medio físico y nosotros cómo estamos afectando directamente al medio ambiente. ¿Listo? Esto también tiene que ver mucho con la psicología ambiental. En 1979, Wicker, Psicología Ecológica, dice que el objetivo principal es saber cómo influye la conducta en el desarrollo de las personas. Es ¿Las lo mismo, diapositivas tienen texto? pero pequeño, es una imagen. No. Sí, igual acá la clase está grabada, Lady. ¿Listo? Lady. Lo mismo, los ambientes físicos que enmarcan la vida diaria. Vuelven otra vez las investigaciones a partir de cuáles ambientes físicos inciden, enmarcan en la vida diaria, cómo nosotros, cómo es nuestro actuar ecológico como individuos. ¿Listo? Aquí en 1981 hay un artículo que empieza a hacerse en la revista del Journal Environmental Psychology. Deme un momento, por favor. ¿Ahí me escuchan? Ah, sí. ¿Ahí me escuchan? Tengo abierto. Sí, señora, profe. Ah, ya. Sí, señora. Listo. Acá hay un postulado que se hace por medio del artículo en esta revista y empieza a oficializarse como tal la psicología ambiental, relacionándose igual con la arquitectura. ¿Listo? Comienza el desarrollo y la aparición de una disciplina como tal. Es como de los primeros artículos que se hace en 1981. En 1985 se afirma que el medio físico que los seres humanos construimos es tanto un fenómeno social como un fenómeno físico. Entonces empezamos a relacionarlo con la parte de la psicología social, se empiezan a relacionar todos los ítems de psicología social que vimos al principio. Entonces, el ser humano no solamente es un resultado de los estímulos ambientales, sino que también trae una historia, también trae unas costumbres y unas actitudes. Inclusive el marco legal social está influenciado directamente en la conducta de los individuos. Dentro de los ítems psicosociales, yo no lo coloqué ahí, pero es importante tenerlo en cuenta, la normatividad. La normatividad es todo ese marco social que influye directamente en nosotros. Por ejemplo, yo les decía, en los años 90 más o menos, habían muchos hombres que orinaban en la calle. Obviamente la gestión del cambio fue un proceso largo, fue un proceso paulatino, pero había un marco legal que reforzaba directamente la conducta de las personas. Sin ese marco legal, entre comillas, no habría un orden social, ¿sí?
Sería como, ¿como qué? Como The Walking Dead, algo así. Como un espacio sin ley ni orden. Entonces, eso es lo que también a nosotros nos ayuda indirectamente o directamente en la conducta de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, de una u otra forma regula a uno que otro psicópata, a uno que otro asocial, ¿sí? Si no hubiese ni ley ni orden, si así nosotros tenemos a personas que inclusive hacen cosas que ética y moralmente no están aceptados por nosotros, ¿sí? Hay una ética y una moralidad. Si así hay personas que realizan estos actos, imagínense si no hubiese un marco legal, una ley que abarca todo esto. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Listo. Entonces, en 1990 se da apertura a un paradigma de la adaptación del ambiente. Cómo nosotros, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra parte cultural que les hablaba ahorita, nos adaptamos a ciertos ambientes. Ahí va mucho el tema de la gestión del cambio. ¿Cómo es ese proceso para uno empezar a modificar ciertas conductas, ciertos hábitos en las personas? Esto obviamente es algo paulatino, pero se empieza a mirar desde ese paradigma de la adaptación sociocultural. En 1994, la ONU propone construir en vez de destruir el medio ambiente. Vuelven otra vez todos estos movimientos ambientalistas. La ONU, recuerden que la mayoría de entes en pro de la humanidad, ¿sí? En pro de las naciones, están en Francia. Todo lo que tiene que ver con la ACNUR, la ONU, tema de refugios, tema de asilados, está en Francia. Y desde allá, pues empiezan a proponer anualmente acuerdos, por ejemplo, como el Acuerdo de París, ¿sí? De mitigar contaminación atmosférica y dejar una huella de carbono un poco más, con índices más abajo. Todo esto se propone en Francia, ¿sí? ¿Sabían esto? No, señora, profe, yo no lo Por sabía. ejemplo, a las niñas que están, o a las niñas o a los chicos que están interesados en trabajar con la ONU, UNICEF también se manda globalmente, internacionalmente. Desde Francia hay una sede también casi siempre pues en la capital del mundo, en Nueva York, pero en Francia es donde resurgieron muchas de estas organizaciones. Recuerden que Francia es la cuna también de, bueno, la cuna contemporánea de las leyes, porque la cuna antigua de las leyes viene siendo Atenas, que es en Grecia, ¿sí? Pero la contemporánea viene siendo Francia. Por eso muchas de las personas que quieren de pronto expandirse internacionalmente, que estudian derecho, van a Francia. De hecho, Gaitán, el que murió, también era especializado en Francia. Bueno, nos fuimos por las ramas. Por eso estaba diciéndole que muchas de las personas sí que están interesadas a largo plazo en trabajar en la ONU o en instituciones internacionales, piden como requisito también saber francés aparte del inglés. Esto es como un dato ahí ajeno a esto, pero pues un bonus track. Seguimos con los paradigmas de la psicología ambiental, que se reafirman mucho en 1995. Me fui a otro lado. ¿Qué están viendo? Ya. ¿Ya? ¿Están viendo mi paginita? Sí, señora, la última diapositiva que habías Sí, profe. pasado. Listo. Acá estamos. ¿Quién llegó? Empezamos a ver unos términos de desarrollo sostenible con Henry Granada y Marcel Zimmerman. ¿Desde dónde? Desde Colombia. En 1985 empieza a llegar una historia fragmentada, dividida, teorías divididas, pero
desarrolladas inclusive en los laboratorios de psicología de la Universidad Nacional. Como siempre, la Universidad Nacional es cuna de muchas líneas, de muchas áreas, de diferentes profesiones y diferentes teorías. Entonces, ahí viene siendo donde realmente surge en el Laboratorio de Psicología de la Universidad Nacional, 1985, con estos profesores que también son especializados y precursores del Colegio Colombiano de Psicólogos, en donde empieza a resurgirse, perdón, proyectos interdisciplinarios, no solo con la arquitectura y el diseño, sino también con la ingeniería ambiental, la ingeniería forestal, la economía y la administración. Es como la cuna donde empiezan a haber proyectos interdisciplinarios en donde empieza a surgir la psicología ambiental. Volvemos a la misma premisa, cómo afecta el ambiente al individuo y el individuo al ambiente. ¿Listo? Entonces, aquí coloco unas siglas. ¿Quién me quiere decir qué es COLPSIC? ¿Quién levantó la manito? COLPSIC. Profe, tal vez colegio de psicólogos. Sí, señorita. Ahí es donde ustedes van a sacar la tarjeta profesional una vez tengan el diploma y el acta de grado. COLPSIC. Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, ¿por qué pongo estas siglas aquí? Todos estos son los precursores de la psicología ambiental en su momento, en Colombia. Importante. ¿Por qué? Porque sin estas instituciones, ninguna línea de la psicología hubiese tomado tanta fuerza ni tantos postulados para seminarios, empezar a capacitarse, empezar a avalar otros postulados teóricos, empezar inclusive a recibir investigaciones y a sacar profesionales becados. Entonces, todas estas instituciones ayudan para que haya mucho más fundamentación en los postulados teóricos de psicología, en este caso psicología ambiental. ¿Quién me quiere decir qué es ASCO-FAPSI? ¿Quién me levantó la manito? Muy bien, señorita María Fernanda. Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Muy bien. APA. Asociación Psicológica de Psicólogos Americanos. ¿Quién me está hablando? Paula. Es que Paula. en inglés es American Psychologists Association, si no estoy mal. Sí, traduce Asociación Americana de Psicología. Sí, señorita. Muy bien. SOCOPSI. Sociedad Colombiana de Psicología, profe. Muy bien. Entonces, ustedes como psicólogos en formación, les sugiero que se metan a las paginitas de estas instituciones y empiecen a colocarse, a inscribirse en seminarios y talleres. Es importante esto, ¿por qué? Porque ustedes es la forma en que pueden empezar a involucrarse en nuevos temas, involucrarse laboralmente y hacer networking. ¿Saben qué es networking? ¿Quién me alza la manito? Sin googlear. ¿No? Bueno, no, profe, listo. El networking es utilizado un término muy postmodernista como abrir redes sociales. Y a redes sociales no me estoy refiriendo con Instagram, Twitter, Messenger, no. Es lo que antes se llamaba el palancazo, pero inclusive sirviendo esto como una relación también bidireccional. Es decir, yo conozco a alguien, algún profesional en algún congreso y yo en algún momento de mi vida podría sugerirle algo laboral, podría necesitar material de algo específico que él sea experto en algo y esta persona a su vez me podría ayudar, ¿sí? No tanto como en la parte laboral,
sino crea redes sociales de apoyo profesional en cualquier sentido, en la parte laboral, en la parte investigativa, en la parte inclusive de material académico, en lo que tú necesites, uno tiene que empezar a generar ese networking, ¿sí? Esto se ve mucho en las especializaciones o posgrados. La mayoría de personas que hace sus posgrados, que hace sus especializaciones, las hace con ese sentido de hacer networking. ¿Listo? Por eso yo les estaba sugiriendo desde ahorita empezar a mirar ustedes por qué línea de la psicología empiezan a desenvolverse. Porque estas instituciones ayudan mucho a que ustedes puedan inclusive acceder a becas. Recuerden, no me están pagando por esta propaganda, pero por ejemplo, abrieron las becas de la Fundación Carolina. Ustedes desde ahorita pueden empezar a mirar diferentes instituciones para empezar a especializarse, ya sea dentro de Colombia o fuera de Colombia. Si necesitan información adicional, yo también tengo esto, por ejemplo, las becas DAT de Alemania, las becas del Fulbright de Inglaterra, en Estados Unidos hay otras. Entonces ustedes como profesionales no solamente tienen que ser expertos en psicología, sino ser muy integrales, y a eso me refiero también con saber de diferentes temas más contemporáneos y de otras disciplinas, también teniendo en cuenta los idiomas. Hoy en día casi todos son bilingües, por no decir que todos. Entonces, eso es algo importante que ustedes tienen que alimentar para sus ejercicios profesionales. ¿Listo? ¿Alguien quiere añadir algo hasta ahí de lo que hemos dicho? Sí, no, manita arriba, manita abajo, no tengo razón. Profe, si tienes razón, nada. No, pues, profe, sí queda como sonando mucho la idea de lo de las becas. ¿Esa información sería por interno o...? Específicamente, ¿qué necesitaría saber? A ver si tengo la información, porque realmente no la tengo toda, pero sí tengo a la mano algunas. Bueno, de pronto como la posibilidad de tener acceso a esas becas. ¿Cómo es el proceso para llegar a inscribirse? Por ejemplo, ustedes pueden acceder a Colfuturo. No me están pagando por esto, no es propaganda, pero es algo que inclusive se ve mucho en los posgrados, pero en los pregrados uno a veces ni siquiera lo enteran de estos temas. No tienen ni idea cómo pueden acceder a una beca, y pues no es que sea súper fácil, pero es asequible. Uno no tiene que tener un promedio pues de 5 para acceder a estas becas. Entonces en Colfuturo hay muchas charlas que también tú puedes acceder a programas donde tienes que hacer de una u otra forma inversión, ¿sí? Como hay otras que no. Las de Fundación Carolina, recuerden que casi siempre son en enero. Es una vez al año que se hace. Y las DAD, creo que están constantemente abriendo programas. Eso sí, tienen que tener algunas tienen que tener un prerequisito de idioma. Y también ustedes pueden mirar a través del ICETEX. En el ICETEX hay algunas becas que también pueden ser medias becas, pueden ser becas virtuales o becas presenciales. Tienen ahí una letra pequeña que ustedes también tienen que cumplir, donde promueve la ONU becas o fundaciones. Creo que también la Fundación Carolina también está ahí metida. Hay una Promoviendo fundación, no becas. sé si tú tengas conocimiento, creo que se llama, yo sí la escucho, Fundación Alma. Esa sale por internet. Para Yo la becas. conozco. Sí. No la he escuchado hasta el momento, pero no sé si son becas internacionales o de aquí. Porque es que eso también, inclusive, Colciencias también es una institución importante que tiene becas y tiene programas para posgrados, programas para investigación en las personas que quieran enfocarse por la parte clínica o de investigación.
Colciencias tiene programas así, inclusive emprendimiento también. Colciencias he escuchado y he visto ciertos programas. Sí, señoritos. ¿Alguna pregunta adicional más? Cristian, no sé si te Sí, profe, sí. Sí, sí, creo que ya más o menos me respondí. va haciendo una idea. ¿Quién más? ¿Hasta ahí queda claro el tema de la psicología ambiental en Colombia? En Colombia, en el mundo, realmente es muy pequeña, entonces hasta ahorita está teniendo auge. Yo les dije en las primeras clases cuando yo estuve en pregrado, esto era una electiva, entonces pues está empezando a tomar mucho protagonismo, sobre todo por los movimientos ambientales. ¿Listo? Entonces, como ya todos tienen muy claro, mañana vamos a hacer un tallercito. A las personas que se conectaron hace poquito, les estaba diciendo que para mí es muchísimo mejor en la parte, cuando estoy presencial, hacer unas actividades en grupo y algo menos catedrático como hasta el momento. ¿Por qué? Porque pues cuando estoy conectada ya, realmente hay muchas interrupciones y estos temas preferiblemente me gusta tratarlos sin interrupciones. ¿Listo? Porque son temas Profe, ¿Solo soy yo que me quedé sin sonido o la profe? No, profe, sí, la si estás profe. hablando no te escuchamos. Sí, se No, escucha, no parece que se fue la profe. Tienes el micrófono cerrado, profe. Sí, tienes el sí, micrófono cerrado, profe. hasta donde me escucharon, qué horror. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta que que mañana hay que hacer un taller. ¿Cómo? Que mañana un taller y que pues le gustaba más como Ya. trabajar. Sí, porque casi siempre pues hay interrupciones, entonces para que ustedes comprendan totalmente los conceptos teóricos. Les decía, necesito saber si hasta el momento hay algún grupo que ya haya establecido unas preguntas con respecto a la propuesta. Para empezar a manejarlo en estos 20 minuticos que ya casi nos quedan de clase. Recuerden que yo iba a pasar grupo por grupo y ustedes tenían la tarea de empezar a hacer preguntas, a empezar a investigar sobre el tema que les dejé y decir, bueno, necesitamos saber qué significa eso, qué tenemos que hacer, cómo lo relacionamos, por dónde comenzamos. A ver, ¿quién es el primero? ¿Ninguno? Profe, yo tengo el tema de las madres primerizas y digamos que yo estuve investigando y demás. Tengo entendido que yo tengo, pues allá me aparecieron varias cosas de las madres primerizas en pandemia y es, digamos, los cuidados que ellas tenían que tener a la hora, pues, de tener el bebé y demás en los hospitales, las dificultades que se les daban, digamos que cuando algunas estaban enfermas de COVID, las aislaban y no podían ver al niño durante 15 días y demás. ¿Si es por ahí? Sí, sí, mira. Bueno, antes de que te responda la pregunta, necesito que todos por el chat me coloquen nombres y apellidos completos, por favor, para la asistencia. Sí, ¿Me Danuska. puedes anotar? ¿Cómo? Es que yo pues no suscribo en él. ¿Me puedes anotar, Lady, porfa? Espérate a ver si puedo escribir. Espera. ¿Lady qué? Lady Pardo. ¿Intenta escribir o me hiciste el favor? Sí, ya te hice el favor.
Ay, muchas gracias. Danuska. Bueno, tú lo puedes tomar por la línea de madres primerizas. ¿Cuál fue el comportamiento que ellas empezaron? Bueno, un comportamiento que normalmente tienen las madres primerizas sin COVID es que están muy ansiosas hacia la expectativa de los nuevos cambios, ¿sí? Sin colocar acá la depresión postparto, solamente qué comportamientos tienen. Casi siempre están ansiosas, tienen algunas un comportamiento de consumo excesivo tanto en alimentos como compras. Algunas están un poco más vulnerables pues por el tema hormonal, emocionales. Listo, acá ya me escribieron. Entonces, es un video, pues obviamente no es muy editado y demás, son unas chicas que como que también están haciendo un trabajo al respecto, pero dan puntos importantes respecto a lo que tú estás diciendo, los factores psicológicos que ya estuvieron, ansiedad, depresión. Entonces, ¿cómo el COVID afianza directamente estas conductas que normalmente una madre primeriza tiene? ¿Qué tipo de protocolos de bioseguridad hicieron? ¿Sí? ¿Cómo la propuesta puede ir orientada a cómo tú puedes mitigar ese impacto y bajar los niveles de ansiedad, bajar inclusive los niveles de estrés en las madres primerizas? ¿Qué terapia puedes inclusive utilizar? ¿Sí? Puedes utilizarlo también desde la mirada conductual, la mirada comportamental. ¿Cómo puedes mitigar ese impacto directo en las madres primerizas? Por ejemplo, si una mamá normalmente está muy ansiosa porque su ropa, sus elementos de higiene, todo, absolutamente todo esté limpio, sin ningún tipo de bacteria, imagínate ahorita con COVID. Si los familiares van, qué núcleo primario interviene ahí, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Quiero saber si alguien más tiene algo al respecto. O ya lo están trabajando muy bien. Otra pregunta, Rosalvita, ¿tu grupo ya se ha reunido y ha revisado el tema de San Andrés? No, señora, la verdad no hemos podido. Yo estoy ahí y no lo hemos hecho. Pero pues yo ya les comenté que el grupo que tenemos, pues estamos en eso, señora. Pero no nos hemos podido reunir porque pues yo también estudio de noche y esto, entonces pues no. O sea, la verdad no lo hemos podido hacer. Soy honesta. Listo, no hay ningún problema. Yo dejo hasta Pero acá. ya trabajamos ahí, sí, señora. Ok. Ya que nadie tiene ninguna pregunta, espero que esas propuestas queden espectaculares. Entonces, dejo hasta acá y cierro sesión. Voy a tratar de... Bueno, necesito que ustedes inscriban la materia en el portal de notas para subirla. Es importante eso. Normalmente al final del módulo, discúlpame un segundo, Lady. Al final del módulo yo estoy entregando las notas del primero, del segundo y del tercer corte. Si alguien necesita saber su nota de primer corte, pues me lo hace saber y que definitivamente no le aparezca en el portal de notas. Es importante eso, ¿no? Porque ustedes la pueden revisar ahí. ¿Listo? Gracias, profe. Si necesitan saber la nota, me indican, pero yo creo que la sacaría hasta final de clase, hasta final de semana. Sí, señora. Yo tengo una pregunta. Yo acabo de leer desde mi celular un correo que tú me escribiste frente al ensayo. Sí. Yo tú me te habías envié, dicho que no me lo ibas a enviar, pero al fin me lo enviaste. Te lo envié, sí. Y en tu WhatsApp está el formato en audio. Es un formato de 7 minutos. Se llama formato MI, creo. Ya tienes la nota de los dos. ¿Me la puedes dar, porfa? Acá, al frente de tus compañeros, listo, sí. Espérame. De una vez, no importa. Para saber. Dame un momento, por favor. Todo el tiempo que quieras, tranquila.
y otra cosa que yo iba a preguntar. Lizeth, ¿Valentina Franco está? Lizeth, Valentina. Mafe, ¿me ayudas a confirmar, porfis? Porque es que ella fue la única Sí. que no presentó parcial ayer. Sí, profe, yo estoy, pues iba a hablar contigo mañana que fuera a clases, es que el problema es que tuve que quedarme hasta tarde en el trabajo y pues realmente me quedó complicado conectarme. Bueno. Dice Valentina. Todavía no he revisado si me enviaste el ensayo, pues igual las personas que no les envía la retroalimentación se las envío más tardecito. Profe, pero contigo Lady. quería hablar contigo cuando todos salieran. Estaba acá porque es que tengo pues unos problemas, entonces quería hablar contigo. No sé si tenga la posibilidad. Lady, sí. Lady, tienes en el parcial 2.5 y en el ensayo 3.8. Que la nota me da como 2.9, algo así. Uy, no, espere. O sea, el cómputo, ¿cuánto da? Profe, Suma y qué pena. divide en 2. 2.5. No he sacado la final precisamente porque hay personas que me faltan. Bueno, yo la saco. Eso da como un 50-50. 3.1. Ah, está bien. Eso Listo, da profe. como un 3.1. 3-1. Bueno, Chicos, no importa. Ahí se va aprendiendo. es importante las notas y esto va para Lady y para todo el mundo. Es importante las notas, pero es más importante que ustedes comprendan e interioricen el conocimiento. Y Sí, eso creo señora, que lo yo hablamos sé. tú y yo, Lady. ¿Vale? Sí, Trata yo de sé, pues. conectarte más temprano, Ay, sí, profe, es que el problema revisar es que los a veces no me ayudan. videos Sí, de eso las sí. clases. Entonces, sí es importante que haya motivación por parte de ustedes de empezar a interiorizar estos conceptos y no solamente créeme que este tema es tan fácil, tan masticable, que ni siquiera necesitan estar leyendo teoría y empezando a hacer un poco de investigación. Son conceptos muy manejables que ustedes como en octavo semestre ya deberían inclusive saber qué es una escuela de psicología, qué es un área y cómo influye directamente el comportamiento humano de acuerdo a los estímulos presentados, por ejemplo, un decir. ¿Listo? Entonces, ya doy por cerrada la sesión, ya se pueden desconectar, no sé quién se queda conmigo Profe, ahorita. entonces, Valentina, y si algo, pues nos vemos mañana, cualquier cosa. El audio está en tu WhatsApp, tú ya lo leíste, si lo quieres de pronto descargar o algo. Sí, igual ya tienen la nota, nosotros ya habíamos hablado de qué aspectos yo tomaba en la nota. Dale, no hay problema. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Buen Hasta día. luego, chicos, nos vemos mañana. Gracias, profe, buen día. ¿Quién se queda conmigo? Yo, profe, yo me quedo. Profe, yo te iba a comentar ¿Quién también es una yo? cosa. Ah, ok. Franco Jenny. Lizeth, pero dale, Jennifer. Dale, baby. Profe, es que para mañana pedirte una excusa que yo ingresaría ingresaría un poquitico tarde a la clase porque tengo que ir a la Casa Verde a llevar unos documentos de la universidad. Listo, no hay problema, dale, Jennifer. Vale. Tú Gracias, viniste profe. la vez pasada, ¿cierto? Te aseguras de firmar la asistencia porque pues igual yo estoy tomando la asistencia todo el tiempo. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Gracias. Valentina. Profe, yo quería comentarte, es que esta semana he estado con unas cosas del trabajo, he salido súper tarde y me he conectado, pero pues realmente a mí a veces se me olvida anotar la asistencia y me quedó complicado enviar el trabajo por lo mismo, por lo que he salido tarde de trabajar, yo a veces trasnocho, entonces me ha quedado muy, muy complicado. Y ¿En por qué lo estás mismo tampoco trabajando? presenté. Yo trabajo en un call, pero trabajo de noche y a veces me hacen quedar hasta las 12 de la tarde, o sea, paso a veces de 12. Y entonces, Valentina. No quería saber si por casualidad me da la oportunidad de presentar el trabajo. Yo sé que me equivoqué y que pues que fue mi culpa, así sea que me lo califique sobre 3 o algo, pero Pues envíame el ensayo, te lo califico sobre 3, pero envíamelo hoy a más tardar antes de la 1, por favor. ¿de la tarde? Sí, porque ya Listo, estoy profe. pasando todas las notas y te doy la oportunidad porque tú no hiciste el parcial. Entonces, pues, si no haces parcial y no tienes el ensayo, te va a quedar la nota en 0
Y eso, pues, realmente de segundo y tercer corte, por más de que hagas mucho, Sí, no sé si alcanzas. me hace daño. Listo, profe, muchas gracias. Sí, listo, vale. Bueno.